En este mediodía del jueves, de este 14 de septiembre, se hace palpable en todos los mercados de la renta variable europea. A la espera del Banco Central Europeo, de esa decisión de tipos de interés, el único que se escapa de las ventas, eso sí muy tímidas, es el IBEX 35. El selectivo de la Bolsa Nacional rebota a esta hora de la mañana un 0,13% y cotiza ya por encima de los 9.410 enteros. Dentro del selectivo, el valor más alcista está siendo hasta ahora en actualización de pantalla Indra, 1,73 arriba. La banca también mantiene hoy un signo bastante bajo de negociación, cuando AENA es el farolillo rojo, y el turismo hoy mantiene el tono de ventas con huecos bajistas que para IAG o para Amelia superan también el punto porcentual. Contexto en el que el dilema está en el Banco Central Europeo: subida o pausa en el endurecimiento monetario. Dudas sobre si implementar o no un 10º aumento consecutivo de los tipos de interés, que depende principalmente de cuánto de rápido sus pronósticos muestran que la inflación poco a poco va retrocediendo. Las proyecciones actualizadas para la zona del euro hasta 2025 son ahora el insumo en el que están puestos todos los ojos. Se opta por pausar en las subidas o elevar la tasa de depósito a un récord del 4%. A los responsables políticos, incluido el portugués Mário Centeno, les preocupa que otro incremento de los costes de endeudamiento termine por poner en peligro la atribulada economía europea. También está el eslovaco Peter Casimir, quienes consideran que la inflación no volverá al objetivo del 2% sin un nuevo movimiento. Cualquiera que sea la decisión del Banco Central Europeo, es probable que la declaración adjunta mantenga el texto introducido en julio de que los costes de endeudamiento se fijarán en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la inflación va a regresar al 2% de manera oportuna. Ese gran objetivo que Sergio Fernández, Negocios Televisión en Frankfurt, ¿qué tal? Muy buenas, es el que ansía Christine Lagarde, 2% para la inflación, aunque de momento parece que se le escapa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Javier. Estamos pendientes de la inflación, pendientes del discurso de Christine Lagarde, que va a tener lugar en nada, en poco más de 2 horas. Y como venimos apuntando durante toda la mañana aquí en Negocios Televisión, ayer se produjo una filtración que está cambiando todo, una filtración de la agencia Reuters que apuntaba que el Banco Central Europeo va a cambiar su objetivo de inflación de cara al 2024 en torno al 3% y que está dejando la puerta abierta a una subida de tipos en esta reunión. Para que te hagas una idea, Javier, ahora mismo la cosa está 70-30. Sigue la batalla entre halcones y palomas, entre hawkies y dovies, aquí a las puertas del Banco Central Europeo, pero todo apunta a una subida de tipos de 25 puntos básicos y ojo, porque además también empieza a descontarse una subida de tipos de cara a la reunión del noviembre. Hay varias palabras que están sobrevolando el ambiente, una de ellas es la recesión. Ya sabemos que, por ejemplo, Alemania se encuentra en recesión técnica en estos momentos. Claro, más subidas de tipos, como hablabas tú también, más subidas de tipos de depósitos, pues pueden dejar a la economía, desde luego, en una situación muy complicada. Y bueno, pues tanto la estanflación como en este caso la recesión en Europa pues empieza ya a sobrevolar, empieza ya a caldear el ambiente. También estamos pendientes de otra cuestión que no hemos contado hasta ahora, de este euro digital, estas famosas CBDCs, que ojo, se están dando pasos en las últimas horas. De hecho ya son 3 los bancos centrales que han pasado la aprobación del sistema SWIFT de monedas digitales. Y bueno, pues estamos pendientes del discurso de Christine Lagarde. Va a empezar en nada, en poco más de 2 horas, con algunas cuestiones principales, como por ejemplo cómo va a controlar la inflación el Banco Central Europeo, cómo va a controlar, cómo va a ser la política monetaria en los próximos meses, y sobre todo ya pendientes de esta decisión. Javier, está aquí un Cristo Bro en el Banco Central Europeo, pendiente de Christine Lagarde, pendiente de la decisión de tipos y sobre todo pendiente del discurso que seguiremos y que analizaremos aquí en Negocios Televisión. Sí, en el especial informativo que dirigirá José Bizner a partir de las 2:30 de la tarde, en esta misma señal. Sergio, volvemos contigo en las próximas horas, y mientras tanto ya se habla por el mercado de una posible pausa en los tipos de intereses, por lo que apuesta todo el mundo, menos entidades bancarias como ING. En este caso, hablando de un escenario más hawkish del departamento con sede en Frankfurt, del supervisor con sede en Frankfurt, y aquí dicen que habrá subidas de tipos de interés mínimas, 1/4 de punto porcentual, 25 puntos básicos hacia arriba, porque el objetivo de inflación, ese 2%, no se va a conseguir ni siquiera en 2024. Se va a llegar a él de aquí a 2 años vista, a 2025. Los riesgos van a seguir al alza, sobre todo por la inflación
subyacente. Y mientras que el crecimiento económico, por cierto, hoy publica perspectivas de crecimiento económico y de inflación, el Banco Central Europeo se mantendrá sin ningún cambio. Expectativas de moderarse de cara a los próximos 2 ejercicios, después de que, por cierto, la Comisión Europea hablará esta misma semana sobre una ralentización económica en la zona euro. Por lo tanto, ING apuesta por una subida de 25 puntos básicos, eso sí, data dependent, pero manteniendo que todavía queda para alcanzar el pico. Apenas nada, pero todavía queda un último movimiento en la base. Pendientes del Banco Central Europeo, también del dato de IPC, la resaca que se cotiza hoy para los futuros en Wall Street, que hasta ahora amanecen con ventas en Estados Unidos y que podría dar lugar a una polémica reunión de la Reserva Federal en noviembre. Es la observación sobre el dato de inflación que conocíamos ayer mismo de agosto en Estados Unidos, conocido este miércoles por Federici Termes. Dice en la última nota publicada que en general el informe no ha sido demoledor, pero que ha mostrado algunos indicios de que la inflación podría estar reafirmándose de nuevo sobre la economía. Las subyacentes recortan en términos interanuales con medidas mensuales que son algo mayores de lo esperado, aumentando un 0,3%, la mayor tasa de crecimiento en el último trimestre. Por esto es probable que el dato justifique nueva pausa del Comité de Mercado Abierto, ahora en septiembre, la semana que viene, pero que de cara a noviembre lleve a muchos más problemas a Jerome Powell y al Consejo de Gobierno, que tiene que decidir el futuro de la política monetaria para el dólar. Durante décadas el caso es que, mirando otros derroteros, las ciudades más grandes de China han albergado una de las historias de mayor éxito económico del mundo. Un aumento casi ininterrumpido del nivel de vida que llevó a millones de chinos a ser considerados clase media. Hasta ahora el país era clase alta, la clase dirigente de la política del Partido Comunista y la clase meramente baja. Tendencia que ahora llega a su fin, el del desarrollo de la clase media, en la que se configura como la próxima gran amenaza para el presidente Xi Jinping, que quiere reactivar como sea el crecimiento y la demanda interna del país. Durante el segundo trimestre del año, los salarios en Shanghái o en Pekín, las dos ciudades por excelencia del país, la capital y la capital económica, han caído entre un 6 y un 9%. Es el mayor recorte desde al menos 2015 y es un marcado contraste con las cifras del Ejecutivo pequinés que indican que los salarios están aumentando en todo el país. Eso es lo que dicen desde el organismo oficial. Luego los números dicen completamente lo contrario. Para muchos trabajadores administrativos, de hecho, el golpe se ha visto agravado por el hecho de que las empresas recortan silenciosamente los beneficios, incluidos los subsidios a los viajes o la comida. Es decir, que no te quitan el salario base, pero sí que quitan parte de los bonus que tenían los empleados hasta ahora. Sectores como el financiero, donde los banqueros de alto nivel ya están dando cuenta de recortes salariales de hasta el 40% para los nuevos contratados, y la tecnología también está sufriendo, pero incluso los empleos gubernamentales, típicamente más estables en ese gran aparato burocrático chino, en varios sectores de la clase media tampoco son inmunes. El riesgo a una espiral descendente que obliga a los trabajadores a recortar aún más sus gastos es lo que pone en peligro al crecimiento económico de una China que de momento tampoco lo está haciendo bien por lo macro. Y mientras tanto, el país lo que está es en guerra declarada contra las grandes tecnológicas extranjeras. Ha atacado la investigación antisubsidios de la Unión Europea sobre la industria de automóviles eléctricos, diciendo que es un acto proteccionista descarado. Las palabras de Ursula von der Leyen ayer mismo en el debate del Estado de la Unión en el Parlamento Europeo, diciendo que si bien no se permite subsidios estatales dentro de Europa, ¿por qué se van a permitir que vengan por la parte de fuera? Pekín advierte a Bruselas que tendrá un impacto negativo en las relaciones con los primeros comentarios oficiales sobre esta apertura de investigación por parte del Ejecutivo Comunitario. El Ministerio de Comercio chino ha prometido hoy proteger los derechos legítimos de sus empresas y recordado a la Unión Europea la fuerte presencia y la larga historia de los productores europeos en la que es la segunda mayor economía del mundo, contexto por el que hoy estamos viendo cómo, sobre todo el mercado alemán, el que tiene una mayor exposición a este tipo de sectores, al sector del automóvil, están recortando todas las compañías ligadas a ello. Estamos viendo como, por ejemplo, BMW está cayendo, está recortando la acción en el entorno a esta hora de la mañana del 2% hasta los 95,34 € la acción, cuando Volkswagen, también otra gran automovilística europea, está retrocediendo sobre una zona bastante similar. Todo esto después de que las automovilísticas chinas en la sesión asiática de hoy ya han recortado y retrocedido en el entorno de los 3 puntos porcentuales. Concretamente sobre este caso, lo que dicen los chinos es que es un acto proteccionista descarado que perturbará y distorsionará gravemente la cadena de suministro de la industria automotriz mundial. Impacto negativo en las relaciones económicas con el viejo continente.
puertas a Europa se le abren otros frentes, y en este caso es Turquía quien critica los esfuerzos del viejo continente para reactivar las estancadas conversaciones de membresía del país. Ankara ha criticado, entre tanto, la insistencia del Parlamento Europeo en la cooperación para hacer cumplir las sanciones contra Rusia. Turquía, sometida a una presión creciente por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea para que se una a la campaña para castigar a Rusia por la invasión de Ucrania, poco a poco se está saliendo del guión que le interesa a Occidente, y si bien implementa sanciones vinculantes de las Naciones Unidas, se niega a unirse a otros esfuerzos bilaterales o unilaterales, en su caso por motivos que podrían complicar los autoproclamados intentos de mediación entre Kiev y Moscú por parte del ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan. Ha hablado hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores desde este país euroasiático y asegura en un comunicado que el informe del Parlamento Europeo era una colección de acusaciones y prejuicios infundados y demuestra, a su juicio, que los miembros no logran desarrollar el enfoque estratégico correcto para la Unión Europea y para toda la región que une Asia con el viejo continente. El Ministerio añade que actualizar un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea, finalizar sin demora las conversaciones para la liberalización de visas para los ciudadanos turcos son los objetivos comunes que deben llevar a ambas partes a un pacto. Y esto después de saberse hoy que Rumanía convoca de nuevo por otro dron diferente, por los restos de otro dron diferente, a un diplomático ruso tras hallar estos restos en su territorio. Marta Vilar. Tensión en Bucarest, en Rumanía, tras ese dron presuntamente ruso que ha caído dentro de sus fronteras y por el que hay miedo de que pueda activarse el artículo número 5 de la OTAN. Y es que Rumanía acaba de convocar otra vez al diplomático ruso en Bucarest tras el hallazgo de ese nuevo dron que parece de los que utiliza Rusia para su agresión en Ucrania. Es la segunda vez en 6 días que se convoca al diplomático ruso en Rumanía, porque hace 6 días tuvimos un episodio muy similar, otro dron presuntamente ruso que había caído dentro del territorio rumano. Ahora lo que dice el Ministerio de Exteriores de Rumanía es que reitera su firme protesta contra la violación de su espacio aéreo. Veremos en qué queda, veremos qué es lo que se habla desde Rumanía con el diplomático ruso y veremos también si se confirma que efectivamente ese dron era de procedencia rusa. Gracias, Marta. Y tras la cita de Vladivostok, Corea del Norte confirma ahora que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría aceptado una invitación de Kim Jong-un para visitar su país después de que ambos celebraran su primera cumbre en 4 años, hace apenas unas horas, en territorio de la Federación, que según Estados Unidos se centra únicamente en el envío de armas por parte de Pyongyang para ayudar a Moscú a atacar Ucrania. El aparato de propaganda, eso sí, del territorio de Corea del Norte ha elogiado por su parte la reunión celebrada en el Centro Espacial Ruso Cosmódromo Vostochny en la región de Amur, y la agencia oficial de noticias central coreana apunta que ambos mandatarios han discutido temas de interés mutuo, como la paz, la seguridad en la región y la justicia internacional. Así es como llama Corea del Norte a este tipo de conversaciones. Eso sí, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura por su parte que Putin no tiene todavía planes de ir a Corea del Norte, desmintiendo parte de lo que dicen desde el territorio de la península asiática. Punto de pausa antes de ir con toda la actualización de mercado. En Negocios Televisión, un breve receso de publicidad. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Y entre tanto, entre que se dirime o no el pacto entre Rusia y Corea del Norte para un posible suministro de armas desde Pyongyang hacia Moscú para aguantar en lo que viene para la guerra, suministro sobre todo en el caso de municiones, Corea del Sur se acaba de pronunciar y la agencia de noticias surcoreana, hablando con un alto representante del gobierno del país que habla bajo la condición de anonimato, dice que tienen constancia de que durante algún tiempo Corea del Norte ya ha estado proviendo armas a Rusia, armas que han sido utilizadas en la guerra en Ucrania. Dice que es un asunto difícil de comentar porque es un asunto de inteligencia, pero que ya se ha visto confirmado en varias ocasiones este asunto, que Corea del Norte ya suministra armas a Rusia para la guerra en Ucrania, según la inteligencia surcoreana. El oficial añade que todavía es demasiado pronto para hablar sobre una posible cita entre el presidente Putin y Kim Jong-un, añadiendo que Seúl, eso sí, está monitorizando la situación de cerca. Dice que ya están hablando sobre medidas multilaterales con Estados Unidos, con Japón y con otros países. También dice que pueden tomar medidas individuales por su cuenta. Entre tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur urge por su parte a Moscú y a Pyongyang a hacer frente a las obligaciones y a no entrar en un nuevo acuerdo de armas. Pendientes de estos asuntos, pendientes de la situación geopolítica, miramos ya a los mercados y la operación, si no del día, del último año o el último trienio. El grupo japonés SoftBank ya ha fijado el precio de la oferta pública de venta de hasta un 10% del capital del diseñador de microchips ARM, que sale hoy a cotizar en el Nasdaq. Lo hará a $51 el título, según ha anunciado en un comunicado de esta misma noche la propia compañía. Ante la fuerte demanda de los inversores, el precio se sitúa en el extremo superior de la banda orientativa y no vinculante. Estaba en 47, $51, no sabían dónde lo iban a poner, lo que implica en todo caso con estos 51 a los que va a salir una valoración para la compañía de más de 52.300 millones de dólares. Es la mayor salida bolsa en Estados Unidos desde la de Rivian hace ahora 2 años. Cuando se tienen en cuenta los títulos que tienen pendientes de emitir para retribución a ejecutivos y otros compromisos, la valoración implícita de la firma sería de unos 54.500 millones. Advanced Micro Devices, AMD, Apple, Cadence Design, Google, Intel, MediaTek, Nvidia, Samsung, TSMC han manifestado su interés en adquirir hasta 735 millones de dólares en acciones de la operación, lo que hace más difícil que de momento en esta UPV de hoy puedan intentar llegar los minoristas a adquirir alguno de los títulos. Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm están entre las compañías que usan los diseños de la británica para desarrollar sus productos y de hecho se calcula que aproximadamente el 70% de la población mundial emplea productos basados en la tecnología de ARM, una tecnología que sale a cotizar 22 millones de títulos. No va a haber una ampliación de capital. SoftBank todavía quiere retener hasta el 90,3% de la firma. Y mientras tanto, sobre el sector, sobre la tecnología, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha vendido, se sabe hoy que ha vendido más de 29.000 acciones por un valor de 27 millones de dólares. Provocó la semana pasada haber deshecho posiciones por valor de más de 89.000 acciones de Nvidia por un valor superior a los 42 millones de dólares. En total se han vendido por parte del director ejecutivo de la firma 70 millones de dólares en la última semana, después por lo que la firma ha experimentado una caída en bolsa de más del 50% en los 6 meses posteriores a su venta anterior a principios de 2023. Y ahora, cuánto ha caído, parece ser que según los datos de mercado estaría empezando a volver a recomprar Jensen Huang parte de las opciones y acciones que colocó en el mercado. Mientras tanto, el creador del chat GPT, el OpenAI, confía en la expansión de su negocio y dice ahora que quiere abrir una oficina en Dublín, la que sería su segunda base de operaciones fuera de los Estados Unidos de América. El director ejecutivo Sam Altman ha elogiado el impresionante crecimiento y avance del ecosistema tecnológico y de startups del país europeo y dice que ahora lo que le interesa es poner en marcha aquí una nueva expansión de negocios, sobre todo también que tenga en cuenta las legislaciones europeas para poder seguir operando en los territorios. Sigue el culebrón de Apple en China. Ahora se ha pronunciado sobre el caso La Casa Blanca y dice que cree que las medidas del gigante asiático para instituir y ampliar una prohibición gubernamental sobre los iPhones es un mero intento de tomar represalias contra Estados Unidos. Esto cuando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores dicen por su parte que el ejecutivo pequinés concede una gran importancia a la seguridad y a todas las empresas que operan en China, que deben cumplir a su juicio
y ale todos las leyes y las regulaciones del país en el que operan. Las tensiones entre China y los de la manzana son parte de un enfrentamiento mucho más amplio entre las dos grandes economías del mundo, después de que Estados Unidos haya limitado también las exportaciones de equipos avanzados de fabricación de chips a China, citando temores de que dicha tecnología ayude a equipar al ejército de la nación asiática. China, por su parte, ha impuesto restricciones a las exportaciones y ha restringido la capacidad del fabricante estadounidense Micron Technology para vender sus productos en aquel país. Y mientras tanto, se van conociendo más detalles de la multa histórica de 194 millones de euros a Apple y Amazon por restringir la competencia en el mercado español que impuso la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La multa no ha sido la única consecuencia de la resolución aprobada por la CNMC. El organismo, presidido por Cani Fernández, también ha impuesto, en el marco del mismo expediente, la prohibición directa de contratar con la administración pública de Apple y de Amazon, de ambas compañías. Ha remitido su decisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, quien tendrá que establecer la letra pequeña sobre la duración y el alcance del veto. En el caso del gigante del comercio electrónico, se ha ido convirtiendo poco a poco en un proveedor significativo para las administraciones, sobre todo por la parte de tecnología en la nube, la Amazon Web Devices. Aunque el trámite no es inmediato, la resolución sí que no fija ni la duración ni el alcance de esta medida. Por ello, se ha acordado remitir una certificación de la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para mantener esta prohibición a Apple y Amazon la contratación pública con el Estado español. Sobre el mercado, la noticia hoy en el caso del español está en la guerra de OPAs. OPA sobre AP Plus, que abre nuevo capítulo, la de las ITVs, con la entrada en el terreno de juego de Amber. El fondo británico planta cara a Apolo. Estamos viendo cómo se ha disparado la acción con la apertura de mercado de hoy, 4,92 a esta hora de la mañana. Y se anuncia por su parte Amber, una nueva OPA sobre la compañía que mejora la oferta de Apollo Global Management hasta los 9,75 euros la acción. Los inversores se encuentran así con una oferta competidora de la de Apax, que ya lanzó la suya propia y ya va dirigida a la totalidad de las acciones con una prima superior a los 3 puntos porcentuales con respecto al precio de cierre de ayer, que estaba más o menos en los 9,46, muy cerquita donde estaba la anterior OPA de Apollo, que la compraba por 9,5. En consecuencia, el importe máximo a pagar de esta OPA voluntaria asciende a más de 1.200 millones que pagaría en efectivo, ya que cuenta con los compromisos de deuda y de capital necesarios para atender a la contraprestación ofrecida a los accionistas de AP Plus. A través de Amber, precisamente son los fondos iSquared y TDR los que han nombrado como experto independiente a Kroll Advisory para que emita un informe sobre la valoración de esta operación de mercado. Y mientras tanto, los inspectores del Banco de España, designados como peritos por la Audiencia Nacional, han certificado que la ampliación de capital por 2.500 millones que llevó a cabo el Banco Popular en 2012, fue todo un éxito. Luego tuvo que ser comprada la entidad por el Santander a precio de €1. También han calificado de buena inversión la participación en la operación, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los 3 años siguientes, a pesar del descalabro que tuvo después. Esa es la conclusión que han sacado los expertos del órgano supervisor, Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro, tras analizar la operación que confirma la tesis que defendió el expresidente de la entidad ante el juez Santiago Pedraz. Ángel Ron, en un informe de más de 200 páginas, con fecha del pasado 25 de julio, también recuerda, aparte de los peritos, que la ampliación de capital se produjo en plena crisis económica e inmobiliaria y afirman que la operación de mercado fue la opción elegida por el Popular para ejecutar la orden del Banco de España y de los denominados decretos Guindos. Entonces fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, el que los puso en marcha, de saneamiento financiero, a través de los cuales requirió incrementar significativamente las coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria. Punto y seguido a este repaso informativo a la jornada. En unos minutos volvemos a mirar a los mercados, a ese Banco Central Europeo, a ver qué puede hacer a partir de las 2:15 de la tarde, cuando se conocerá la decisión de política monetaria, subida o pausa en el endurecimiento monetario, una decisión que se analiza en los próximos minutos. Tiempo de Ponte en Acción con Eva Villanueva aquí en Negocios Televisión.